Uno de los conceptos que considero más importantes dentro de la literatura siempre ha sido de que la realidad no necesita de la ficción para ser cruda, para ser terrorífica. Un concepto que he desarrollado a lo largo de diferentes libros, pero hoy les traigo una literatura que acabo de leer, una novela corta publicada recién en 2023, por un escritor oriundo de Gorbea, región de la Araucanía, que ha llamado especialmente mi atención sobre todo sobre este concepto. Estoy hablando de El Tasa de W.R. Lascano. Una obra que nos habla de diferentes elementos sobre parte de la realidad que se ha vivido y que se vive acá en Chile, en particular sobre el derecho a la infancia. Lo importante que es el tener derecho todos a tener una infancia que no sea robada, que se viva en ciertas condiciones, y que acá en Chile han existido y existen instituciones que prometen o aseguran resguardar esa infancia cuando hay situaciones de riesgo social, económico, abusos familiares, y que toman los niños, los separan de sus familias para darle, se supone, o uno espera, un mejor pasar. Y resulta que este tipo de instituciones termina siendo una especie de tortura. La peor circunstancia en la que podrían estar estos niños a los cuales se les es robado toda oportunidad, no solo de vivir la infancia en su plenitud, que son abusados, que son maltratados, que viven en pésimas condiciones, y que al salir de estas instituciones cuando tienen 18 años no tienen otra oportunidad que vivir en las calles, ser mendigos. De esa dura realidad habla este libro, El Tasa. La verdad es que el autor no tiene pelos en la lengua para hablar de todos estos temas, no usa otros nombres, no habla de orfanatos, no usa términos genéricos, sino que usa términos específicos sobre instituciones chilenas, lo que deja ver en el prólogo. Diría que es un autor que no tiene miedo de decir las cosas, que las dice tal cual son. Esta novela corta, con solo 85 páginas, está cargada de una profunda realidad, de una cruda realidad que muchas veces en Chile dejamos de lado. Es un libro, considero, valiente, es una propuesta necesaria y es una literatura que creo que todos en Chile y quizás en el mundo deberíamos leer, por la importancia de los temas tratados. Son personas que empiezan su vida desde la vulneración desde su familia, son arrebatados de su entorno, y que después sigue esta vulneración en esas instituciones y que después viven en la calle en la peor de las condiciones. Son personas que quedan o viven en una especie de marginalidad de la que nadie o pocos hablan. Siento que aquí Lascano se toma en serio el rol de ser una voz de muchos que no tienen voces. Siento que este es un libro que agradezco haber leído, que le agradezco al autor su dedicación y todo lo que ha sido necesario para crear esta obra, porque como escritora puedo decir que crear este libro tuvo que haber sido súper complejo por la complejidad de las emociones, hechos y circunstancias que se relatan en este libro. Este libro se compone de 3 capítulos y el prólogo. El prólogo presenta muy bien la obra y, como digo, el autor es muy valiente al mencionar las instituciones, mencionar las nuevas, y directamente al medio del asunto hace una referencia legal, cambio de instituciones y una serie de cuestionamientos sobre lo que significa este tipo de instituciones que al final terminan amedrentando o vulnerando aún más los derechos de niños que no están en una buena situación. El Tasa es una de esas historias que va más allá de la ficción. Es una realidad que ignoramos y que a veces parece ser una mentira. Pero aquí te demuestran que no es. A través de una novela corta con ficción y especulación, creo que se trata de recrear algo que muchos viven hoy en Chile, que han vivido, y que explica el dolor de generaciones y generaciones de niños y de adultos posteriormente. Como les decía, este libro se encuentra dividido en 3 capítulos: Alitas de Gorrión, segundo, La Puerta del Cristo degollado, y tercero, Sueños de Niñez. El texto y la narración tiene una estructura bastante interesante. Es un narrador omnisciente que se agradece en una época donde estamos repletos de narradores protagonistas. En el primer capítulo, Alitas de Gorrión, nos presentan quién es este personaje principal, quién es el Tasa. La narración empieza bastante sombría. Nos hablan de un hombre que ha bebido de más, que suele hacerlo, que va caminando en la calle, que va a su casa, de repente pasa a orinar a un tarro de basura, y cuando ya se retira del lugar escucha una especie de ruido extraño. Está lloviendo, el tarro de basura se está inundando de agua, lo destapa y se encuentra una rata muerta y un bebé que está apenas llorando, que lleva mucho tiempo ahí. Se pregunta qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que corresponde. O sea, él es una persona que ya tiene una edad, que ya ha criado a sus hijos o no los ha criado porque ha sido un padre ausente, que no está en condiciones de cuidar a un bebé, pero sabe que ese exactamente no es el lugar de un bebé. No es el lugar de un bebé estar al lado de una rata muerta, ahogándose casi en un basurero, llorando. Simplemente se saca la poca ropa que tiene, un chaleco roído,
lo envuelve y camina, deambula por la ciudad por horas. Está borracho, está en estado de ebriedad, sabe que tiene que hacer algo, busca a alguien que pueda acudir a socorrer a este niño, pero no lo encuentra. Finalmente se encuentra con una casa con una serie de dibujos infantiles. Asume que es una especie de jardín infantil o un lugar donde le van a dar una mejor vida a este bebé, mejor de la que él mismo podría darle. Lo deja envuelto fuera de la puerta, esperando que ojalá el chico tenga una mejor vida, que ese bebé tenga una vida, porque de hecho en el basurero estaba destinado a morir. Lo curioso es que él, hasta el día de su muerte, hasta sus 59 años, se pregunta si hizo lo correcto. ¿Fue lo correcto dejarlo alitas de gorrión, una institución del Sename? ¿Fue lo correcto dejar ese bebé ahí? ¿O quizás pudo haber hecho algo más? Una pregunta que lo acompañó hasta el último de sus días. Una de las primeras escenas que retrata este libro es sobre ese bebé que se encuentra en el basurero, que llora, está desesperado, que tiene apenas cortado el cordón umbilical, que lo tiene suelto todavía, y que llora, no hay nadie, se encuentra solo en medio de basura, en medio de pestilencia, y al lado de él hay una rata que no deja de comerle una de sus orejas. Enseguida este capítulo hacen una disrupción temporal y nos hablan de el Taza y el Mano de Guagua. Dos indigentes que viven en la calle, viven en una pequeña especie de choza donde tienen al menos alguna calma. Saben que van a llegar a la noche a dormir. Durante el día limpian parabrisas de autos y juntan algunas monedas. Cuando tienen suerte se van a comprar un trago. Celebran, comen algo y después se van a su casa. Ese es su día a día. Hasta que llegan unos punkis y le quitan la casa. No tienen dónde vivir, están desesperados y están dispuestos a hacer todo lo necesario para recuperar ese lugar, esa pequeña choza que consideraban su hogar. Están preparados para hacer todo, incluso para volver a hablar con antiguos amigos y conocidos de su infancia. Aquí en este momento entra un personaje al que le dicen el Guatón Churrete. Al parecer, dentro de la institución del Sename todos tenían sobrenombres bastante rimbombantes, bastante sonoros, bastante despectivos. Aquí nos presentan un personaje que es el Taza, al que le falta una oreja, el Mano de Guagua, que nació con una deformidad y que tiene una mano más pequeña que la otra, y Guatón Churrete al parecer tenía una especie de historia desde su infancia que no logran olvidar. Este personaje además es un traficante. Recurren a él para poder ingresar a su negocio y de esta forma poder tener un dinero suficiente para pagar los punkis para que se retiren del lugar. Al menos eso es lo que ellos quieren hacer. Pero no es fácil volver a hablar con este personaje que se llama Oscar, porque Oscar es a quien ellos culpan por la muerte del hermano del Mano de Guagua, el Bolsa. Culpan ampliamente y se habían separado sus caminos hace mucho tiempo. A pesar de ello, Oscar decide ayudarlos. Pasan una serie de cosas que no voy a contarles todos los detalles porque la idea es que este libro también puedan leerlo y ser partícipes de la narración, que la verdad está muy muy interesante. Presenta de buena forma la historia a través de diferentes disrupciones, tiene mucha intensidad, es decir, tú empiezas a leer la primera página y no quieres parar. De hecho, lo leí de una sentada. Como es un libro de 85 páginas, es un libro que se puede leer perfectamente en una tarde, pero te advierto que una vez leído queda aquí en la mente durante mucho tiempo. En el tercer capítulo, donde habla de sueños de niñez, hay una especie de irrupción temporal donde nos muestran un poco de la infancia de estos personajes, sus nombres reales, quienes eran al llegar al Sename. Claudio es a quien llaman el Mano de Guagua, el hermano menor de Rubén, al que después apodaron el Bolsa por su adicción a ciertas drogas. Mauricio es el Taza, y aquí se explica cómo es que perdió completamente su oreja. La verdad es que es una de las escenas más duras que se presentan y es la escena que le da el nombre al segundo capítulo, la puerta del Cristo degollado. Una escena trágica, cruel, cruda, aberrante, y no es un hecho aislado, sino que es un hecho frecuente en este tipo de lugares. Aquí aparece el personaje de Tía Olga, un personaje siniestro que pareciera ser no tener ningún sentido en la existencia de los niños. O sea, ¿por qué alguien así está cerca de niños? También se muestra mucho la expectativa que tienen los funcionarios, las personas que trabajan en este tipo de instituciones, donde hablan de que ellos los ven como niños que no tienen derecho a nada, que no tienen oportunidades de cambio ni que tampoco las van a tener. En otras palabras, es como si no estuvieran trabajando con niños, como si estuvieran trabajando con cosas. Realmente no les importan, no los ven como iguales, no los ven con derecho quizás a cariño, amor, a por último no ser tratados como son tratados aquí.
Esto se explica a lo largo de una serie de personajes que se van presentando: enfermeras, médicos, auxiliares, personas que están en estas instituciones y que dejan ver esta visión de las mismas personas que trabajan con los niños. No tienen en cuenta que estos niños tienen derecho a ciertas cosas, o que en medio de su frustración dicen: no hay nada que hacer, esto es lo mejor que podemos hacer, dormir profundamente en la noche y no darnos cuenta de lo que pasa. Al final de esta historia encontramos con varios giros dramáticos que yo no esperaba. Estaba muy atenta a la historia y que nos muestra un poco más el desarrollo de personajes. El desarrollo de personajes, la verdad es que en este libro es un lujo. No sé cómo lo hizo en tan pocas páginas para explicar la motivación de cada uno y cómo esta motivación se entrelaza dentro del argumento que nos pretenden mostrar acá. Un argumento que muestra tanto el robo de la infancia, como también cómo eso repercute en la vida adulta de estas personas. Y cómo instituciones que pretenden proteger a los niños son las que terminan abusando de los mismos, abusando de todos sus derechos. Y aquí, cuando hablamos de los niños que están en instituciones, pareciera ser que todos los personajes que hay alrededor nos dan a entender que no son personas, no son seres humanos, que no tienen la misma calidad que otros que están fuera de la institución. Y aquí empieza a operar una cierta marginalidad en la cual los deja la sociedad, los dejamos como sociedad. El Taza es una literatura necesaria y que les recomiendo. Ojalá todos podamos leer y seguir comentando este tipo de literatura. Para cerrar, te comento que el autor ya tiene 2 libros publicados: Cuentos y relatos sórdidos de la calle y el campo, y también el Taza, el libro que les estaba comentando recién. La literatura de W.R. Lascano está muy cargada de realidad. Literatura nacional, literatura chilena de calidad.